Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 2. Gracias a Dios porque nos permite, porque nos permite llegar. Estamos en el mejor lugar. No estoy hablando de la reunión física, estoy hablando estamos en el mejor lugar porque estamos con los redimidos, con los hijos de Dios, con los creyentes, con los que se saben. Mire, un día vamos a estar allá cantando en la eternidad con Él juntos. A lo mejor nos va a tocar la sección que diga casa de oración, no nos va a tocar así. Pero ahí los de La Paz, a lo mejor, ¿no? Ahí, los hermanos de La Paz. Eso es broma, ¿no? No vaya a pensar que ando diciendo que va a haber allá. Lo que le quiero decir. Niños, perdón, pueden pasar los niños a los salones de clases con cuidado, con orden, por favor. Y vamos a estar allá en la eternidad con Él. Le comentaba ahorita que es el mejor lugar para estar porque estamos aquí reunidos, los que el Señor ha rescatado con su propia sangre, con su sacrificio, y no hay nada más importante en todo el universo, en toda la galaxia, que la persona de Cristo. Nadie más importante. Y si hoy usted y yo nos estamos reuniendo aquí, yo deseo y yo espero y le animo que su corazón esté centrado, como decía Bere ahorita, sus ojos en la persona, en la deidad de Cristo. Él es, como dice la Escritura, admirable. Bueno, pues aquí tenemos. Él es consejero, Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno. ¿Lo cree? Vale la pena estar aquí para aprender, para adorarle a Él, para crecer, para animarnos. ¿Usted cree que vale la pena? Entonces, ¿por qué no tiene cara de como que vale la pena? No, sí tienen cara de que vale la pena seguir a Cristo. Ya estamos ahí en segunda carta a los Corintios capítulo 2. Vamos a leer del verso 12 al 17. Eso es lo que vamos a estar hoy tratando de estudiar. Y vamos a dar lectura. Dice Pablo: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, se me movió. ¿No tiene 12 el mío o qué? Ahí está. Dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, dice Pablo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, de los hermanos de ahí de Troas, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte, para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Le quiero pedir por favor que ore por mí y yo oro por usted, ¿sí? Señor, muchas gracias. Gracias porque podemos todavía, Señor, con libertad abrir tu palabra en un lugar. Gracias, Señor, por esa libertad que todavía tenemos. Gracias por el privilegio y el honor, Señor, que es servirte y servir a tus hijos y servirnos unos a otros, Señor. Yo te ruego que en esta tarde nos ayudes una vez más a entender tu palabra, a recibirla, a escucharla, Señor, con atención, que me des sabiduría, que
que use, Señor, mis labios, mis pensamientos, pues para exponer tu palabra, Señor, como tú quieres. Ayúdame, Señor, necesito tu ayuda y ayuda a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Está tan emocionante todas las partes digo que están emocionantes, ¿no? Pero está tan interesante este relato, lo que Pablo les está diciendo a los hermanos después de una serie de situaciones difíciles en el trato de Pablo con los hermanos de Corinto. Mis hermanos, ahora sí que como introducción, tenemos que estar bien conscientes que usted y yo somos nacidos de Dios, los que creemos en Él, los que nos arrepentimos y el Señor hizo la obra en nosotros, somos de Él, ¿verdad? Amén. Ok, pero también tenemos un cuerpo, una naturaleza pecaminosa. ¿Estamos conscientes de eso? Si no estamos conscientes de eso, bien conscientes de eso, vamos precisamente a desanimarnos muy rápidamente. Nos vamos a desanimar de nosotros mismos, pero casi siempre nos desanimamos por ver la vida de otros, en vez de ver nuestros propios defectos y debilidades, ¿verdad? ¿Sí o no? Y pasa que va a haber situaciones bien complicadas en nuestra vida con los hermanos, con los servidores, de allá para acá y de aquí para allá. Siempre va a haber, en todas las iglesias lo hay. Se la voy a poner para que descanse. En la primera iglesia lo hubo. Aquí lo estamos leyendo. ¿Sí? Va a haber situación difícil. ¿Por qué? Porque somos naturaleza caída todavía. Somos pecadores y tenemos que estar conscientes de eso, hermano. Si nosotros no estamos conscientes de eso, nos va a sorprender. Las pruebas nos van a sorprender, como dice la Escritura, como fuego, como cosa extraña. ¿Sí? Luego vamos a tender a que nos pase lo que le pasó a estos hermanos, a hacerse insensibles al pecado y a ser severos en la disciplina también con los demás. ¿Sí? A ser demasiado indulgentes o demasiado severos a la hora de tratar las cosas. Y Dios desea que seamos como Él quiere. El Señor nos ha dejado su palabra para enseñarnos precisamente eso. ¿Necesitamos de eso, sí o no? Bueno, les comento esto porque cuando estudiamos la primera carta, en algunas partes de la carta, de la primera carta a los Corintios, vemos que hubo conflictos, bueno, que Pablo trató con ellos, algunas cosas. Y todos los eruditos y los eruditos bíblicos afirman por respaldo bíblico que hubo una carta que quizá no se pudo guardar. Todos lo apoyan con texto bíblico, que hay una segunda carta. O sea, no sé, esta sería tercera de Corintios, pues, que había una segunda. El pastor lo mencionaba la vez pasada, nuestro pastor Raúl también, y lo vemos porque hay un soporte para decir eso. ¿Sí? Si sale por ahí, tranquilos, ¿no? Solo Dios sabe, no creo, el canon ya se cerró. No lo sé, no creo. No vayan a decir que por ahí va a salir y que la están esperando, por favor. Lo que pasa es que esta carta se la titulan los teólogos, esta carta que está pues extraviada o que no se guardó, como la carta severa, la carta dura, donde Pablo les pone una muy tremendo por la situación indulgente que tenían ahí con el pecado y no querían tratar, y también por no reconocer a Pablo su apostolado y su autoridad. ¿Sí me explico? Y eso y una serie de cosas más, Pablo les envía esa carta, que es donde él espera informes de Tito. Precisamente le estoy dando esto para que tenga un poquito el panorama, porque es largo el contenido de eso. Entonces, él espera el informe de la respuesta de esa carta, porque pues se la envió y Tito le tenía que dar respuesta a ver cómo habían recibido la carta, ¿sí? Precisamente esta carta es la respuesta a la respuesta que Pablo recibió de Tito, ¿sí? ¿Sí me expliqué? Tito recibió la respuesta
Pablo recibió la respuesta de Tito de la iglesia, de esa llamada de atención que hubo, y luego esta segunda a los Corintios, o esta tercera por decirlo así, se la envía con Tito y le dice, a ver, ve y diles todo lo que yo estuve pasando y esperando mientras esperaba su respuesta. ¿Sí? Espero haberlos hecho bolas. El punto es que esta es la contestación de aquella carta que no está, pero que parece que fue durísima para los corintios, donde les dice, o sea, de verdad necesitan arrepentirse, y al que entregaron a Satanás también iba incluido ahí, ¿se acuerdan? Entonces, después este brother parece que se arrepiente, sí se arrepiente porque Pablo lo dice, ¿se acuerdan las enseñanzas pasadas? Le dice, yo ya lo he perdonado, perdónenlo ustedes también. O sea, ese informe lo llevó Tito, pues. Entonces, en ese informe, Tito se lo dio y le dijo, pues sabes que sí se arrepintió, los hermanos se arrepintieron de todo lo que le mandaste decir y de todo lo que tenían que corregir, lo hicieron. Y ya entonces Pablo les responde esta carta. ¿Sí? Ok. Recuerden algo, Pablo hizo 4 viajes misioneros. El último no fue un viaje misionero, el último fue un viaje donde iba a Roma, pero fueron 3 anteriores. El primero no llegó a esta zona, el primero fue un viaje corto. Realmente llegaría como a la mitad de Asia, y de ahí subió y regresó por donde mismo. Y en el segundo viaje, si no mal no recuerdo, y en el segundo viaje es cuando ya llega a Corinto, pasa por ahí, predica, se convierte en algunos, regresa, y en el tercer viaje hace otro recorrido por las iglesias, pero después de ese segundo viaje donde ya se les ha predicado a los de Corinto, estos brothers se dechongan, pues, del griego se desordenan, se hacen muchos problemas en la iglesia, y eso fue después del segundo viaje, ¿sí? Porque pensé que el primero no fue a Corinto. Entonces, después del segundo viaje es cuando se envía esa carta a Tito, por medio de Tito, y luego ya recibe las noticias, y en el tercer, pues por eso dice, quiero ir por tercera vez. Entonces, bueno, les digo que es demasiado contenido, no les voy a decir eso, no todo, pero es importante que tengamos un poquito el panorama. Ok. Entonces, Pablo está en espera de recibir noticias de Tito. ¿Se acuerdan de lo que le comenté hace rato? Él está esperando recibir noticias. Por eso empieza diciendo, Pablo, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta, dice, no tuve reposo en mi espíritu. ¿Por qué dice esto Pablo? No se está saliendo del tema, Lo que está diciendo es, él necesitaba el informe de Tito. O sea, su preocupación estaba en recibir los informes de Tito, ¿sí? De cómo estaban los hermanos de Corinto. Ahora, él está en Troas, y en vez de, porque se supone que ahí se iba a reunir con él, no dice la escritura por qué Tito no estaba ahí, quizá pues se emocionó de más y el brother se fue directo para la zona de Macedonia, donde estaban las otras iglesias, y pues no se vieron ahí, se vieron hasta en Filipos. Ahora, Pablo está ahí, y Pablo tiene la preocupación legítima de qué está pasando con Tito. ¿Dónde está Tito? ¿Qué respuesta hay? Ahora, Pablo empieza a dice, cuando llegué para predicar el evangelio de Cristo ahí en Troas, tenía puerta abierta. Puerta abierta en el Señor está diciendo que es una oportunidad, ¿sí? Que se habían presentado todas las cosas y las oportunidades para predicar el evangelio, que no había oposición, ¿sí? No está diciendo que Dios le dijo, habla aquí, porque no está desobedeciendo al no atender eso, hermanos. Esto tenemos que tenerlo bien en cuenta. Es decir, no es Dios le abrió puerta y entonces Pablo no obedeció y se fue. No. Cuando esta era una forma de expresarse al decir, aunque se me abrió puerta para predicar el evangelio, dice, no lo hice porque tenía unas ocupaciones pendientes. Vamos a ver por qué.
ahí esa zona prácticamente él no había podido evangelizar como él deseaba hacerlo. Y es difícil, yo sé que es difícil imaginar que Pablo está dejando esa oportunidad, ¿no? de evangelizar, que porque fue lo que pasó ahí. Pero yo le pregunto, y ahorita vamos a desarrollar un poquito esto. Pablo tomó la decisión de buscar saber dónde estaba Tito. Ponga mucha atención. Y se movió, él quería encontrarse con él, dijo, si no está aquí me lo voy a encontrar allá en Macedonia o en la región, en alguna de las iglesias. Porque él era supervisor, o sea, el brother no creas que se quedó viendo, ay, aquí llegue Pablo, voy a comer un coco ahí en la playa. No, el brother era supervisor, Tito era supervisor. Y él iba y establecía ancianos en las iglesias. Al final termina su ministerio en otra parte, y les voy a decir al final. Muy interesante, por cierto. Pero escuche bien, Tito se fue a regresar a chambear y a ver dónde se encontraba Pablo en aquella zona. Pablo decide no predicar porque necesita saber qué pasó con Tito. Ok, estoy siendo insistente con esto porque ahorita vamos a ver por qué. Yo le quiero preguntar algo. ¿Se nos abrirán buenas oportunidades para hacer cosas buenas para Dios? Yo le pregunto a usted. ¿Sí? ¿Y será que siempre las tomamos, esas oportunidades? No, no siempre. Ahora, cuando nosotros consideramos que podemos tomar esas oportunidades para hacer cosas buenas para Dios, para predicar el Evangelio, ¿será que quizá hemos descuidado otras áreas en nuestra vida, otras encomiendas de Dios? ¿Quizá nos habrá pasado en alguna ocasión? Yo creo que sí. ¿Sí? Por querer hacer cosas buenas para Dios o querer hacer otras cosas, además podemos descuidar lo que Dios nos encomendó principalmente o la tarea específica que tenemos. Escuche bien, yo no estoy diciendo que Pablo no era su principal objetivo predicar el Evangelio. Sí, pero también era resolver la situación de los hermanos de Corinto y tener respuesta de esa encomienda que le había hecho a Tito. Es decir, el corazón de Pablo estaba en la situación espiritual de los hermanos de Corinto, porque eso estaba en el aire, hermanos. O sea, los hermanos ya no reconocían a Pablo, habían dejado que se diluyera, que se hiciera un desastre en la congregación. Entonces Pablo interviene, envía esta carta severa y quiere los informes, a ver qué pasó, cómo lo recibieron. No dijo, bueno, pues ya se perdieron esos, no eran del Señor, vamos, sobre lo que sigue. A los hermanos de Troas, no, hermanos. Dice, él no tuve paz, yo necesitaba, es lo que Pablo, parafraseando a Pablo, no está haciendo. Ahora, ¿por qué hay una gran enseñanza aquí, mis hermanos? Ahorita vamos a ver. Porque ninguna oportunidad legítima, por más buena que sea, distrajo a Pablo de saber por voz de Tito los asuntos y la condición espiritual de los hermanos de Corinto. ¿Sí? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué es lo que nos está enseñando esto? Que de la misma manera, mis hermanos, nosotros no podemos descuidar las encomiendas que Dios le dio a usted y a mí. Y yo tengo que tener bien claro eso. Usted lo tiene que tener bien claro, ¿eh? ¿Quién es su principal ministerio? Y luego, en orden de prioridades. Y aquel Señor específicamente lo mandó a servir, en este caso, en esta congregación local. Dios lo llamó a servir a usted. Si es el caso, Dios lo llamó. No el pastor Raúl, no Ángel, no nadie. No, si me doy a entender, usted y yo tenemos que estar convencidos de que quién nos llamó, en qué encomienda estamos usted y yo. Usted puede decir, no, mi encomienda es solamente ser fiel y hasta ahorita el Señor no me ha dicho nada. Ok, está bien, pero podemos correr el riesgo de distraernos y de querer hacer cosas buenas para Dios en lo que sea, donde se presenten las oportunidades, aparentemente, donde se abran puertas. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Y descuidar y no atender a lo que Dios le haya llamado en lo particular a usted. ¿Sí? Ok, espero haberme
sabido expresar con eso. Fíjense bien, por encima de ese ministerio de la predicación del Evangelio, que nunca la descuidó Pablo. Esto no es un descuido de Pablo, por encima de eso estaba el amor a Cristo y el amor a sus hermanos, a esa obra que el Señor le había permitido iniciar ahí en Corinto. Y vean lo que dice Pablo, ya lo leía en la clase pasada, la enseñanza pasada, 2 Corintios 11:28. Fíjense el corazón de Pablo, dice: he tenido muchos problemas, dice Pablo, y sobre todo tengo siempre una gran carga. Fíjense, cuando está hablando el contexto de dice he tenido muchos problemas, es que había tenido persecución, mis hermanos, de los de adentro y de los de afuera. ¿Por predicar qué? ¿Por predicar qué? El Evangelio. Y dice: y sobre todo, tengo siempre una gran carga, la preocupación diaria por todas las iglesias. Ahora se está dando cuenta cuál era su prioridad de prioridades. ¿Sí o no? La preocupación por todas las iglesias, dice. Cuando alguien se debilita, me siento débil. Y cuando alguien hace pecar a otro, el brother se enojaba. Me molesto mucho. Estoy hablando otra versión. Pero sí también tronaba el hermano, pues. Así como usted también. Y como yo. Pero bueno, no podemos justificarnos, ¿no? Decir, por eso soy así, yo soy, no. Ahora, ¿qué ejemplo tenemos tan grande, mis hermanos? Las oportunidades, repito, legítimas y espirituales no desviaron la atención de Pablo y la prioridad de esa necesidad que había en la obra. De esa necesidad, fíjese bien, de esa necesidad de atender a hermanos débiles, carnales y siendo de tropiezo para otros. ¿Se está dando cuenta del corazón de Pablo, hermanos? ¿Sí o no? Así que será una excusa que nos desanimemos, porque todavía después de aquí no, a lo mejor andamos linaje de Corinto, ¿no? Quizá problemático. Usted puede pensar y dice, a ver, es que yo no quiero, no quiero ir porque tengo que ver al hermano tal, a la hermana tal. Mis hermanos, eso no debería de pasar entre nosotros. De verdad, se lo quiero decir con mucho amor y también con mucha firmeza. No debe de haber entre nosotros esas frases o esas cosas en el corazón. Y ya le dejé de hablar al hermano, y ya le dejé hablar al pastor, y ya le dije, sí, no, porque me ofendió. ¿Qué dice la Escritura que tenemos que hacer? Aquí tenemos unas situaciones bien difíciles en los hermanos de Corinto. Ahora, está bien, hay un tiempo de inmadurez. Hay un tiempo de inmadurez inevitable, donde todo nos ofende y ya si no me saludó el pastor ya no voy a la iglesia 2 meses. Pero bueno, eso ya era cuando éramos niños, ¿verdad? Espiritualmente. Yo la verdad aquí no veo ni un niño espiritual, ¿eh? Bueno, la mayoría ya no se ven tan niñitos espiritualmente, ya no nos vemos así. Ok, entonces, mis hermanos, Pablo nos enseña que ninguna oportunidad, por más piadosa que sea, va a superar o va a colocar por encima a lo que el Señor le llamó a ese orden de prioridades, hermano. Ninguna cosa, por muy buena que sea, por muy piadosa. Voy a ponerlo en paseño. Yo no puedo ser luz aquí en la congregación y en mi casa no puedo ser el santo en la iglesia y el tinieblas en mi casa, pues. Los que veían lucha libre ya lo entendieron. No está bien. Tenemos que atender. Y de nuevo, yo no estoy hablando y no, el pastor nos ha dicho miles de veces, no estamos hablando de perfección. Estamos hablando de la integridad del corazón, de la honestidad, de la sinceridad del corazón. ¿Sí? Es decir, que pueden exponernos el corazón. Pues sí, bro, sí estoy incurriendo en esto, necesito ayuda, pero no ocultarnos. ¿Me doy a entender? Otra vez, ninguna oportunidad en el Señor debe estar por encima de las prioridades a las que el Señor le llamó. Amén.
Ok, entonces, ¿cómo podemos entonces aprender de esto que vivió Pablo? Bueno, sencillo, atendiendo a lo que el Señor le ha llamado a usted y a mí en lo específico. Si usted dice, no, Dios no me ha llamado a mí para nada, o sea, nada más me llamó, me salvó y no me ha llamado a servir en nada, bueno, el Señor lo hará, porque a los suyos siempre los llama a servir a su iglesia. ¿Sí? Escuche bien, si no tiene nombramientos, olvídese de eso, pero aún así Dios los llama a servir a su iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Amén? Ok. Dice que no tuvo reposo en su espíritu, y luego vemos que ya Pablo por fin, fíjense bien por qué no tenía reposo. Vamos a leer, vamos rápidamente a 2 Corintios 7, por favor. Vamos a leer mucha Biblia hoy. ¿Está bien? Ok. 7 del verso 5 dice, fíjense bien lo que sucedió aquí, ya lo va a entender. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de ¡tarán! ¿Quién llegó ahí? Tito llegó con los informes de la iglesia. Esto está bien impresionante, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a ustedes, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Está contentísimo el hermano Pablo. Porque aunque os contristé con la carta, aquí está, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo de que hayáis, he aquí esto mismo que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué amor, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación? Dice. Está admirado Pablo todo lo que produjo en ellos. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Es decir, los brothers entendieron. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito. ¿Se imagínense el brother, aunque estaba chiquitito, llevaba mucho gozo? Vean todo lo que le transmitió a Pablo y a los hermanos de la región de Macedonia, que eran muchas iglesias. ¿Se imaginan, hermano, el saber? Los hermanos se arrepintieron. Los hermanos ya perdonaron. Y les recomienda a Pablo, sí lo disciplinaron al brother, se le pusieron bravísimos también a ese brother. Y lo expulsaron de la iglesia por un tiempo. Y después Pablo dice, perdónenlo, ya lo he perdonado yo. Pero es que se tenían que arreglar las cosas, es lo que está diciendo. Dice, nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos ustedes. Aquí está, eso es lo que quería saber Pablo. Por eso estaba preocupado. Por eso dijo, no voy a predicar aquí en Troas, necesito saber qué pasó con los hermanos de Corinto. Aún con aquel brother que andaba bien mal. ¿Cómo la ve, hermano? ¿Habrá eso mismo en nuestro corazón? ¿Por el que tienes a un lado? ¿Por el que tengo a un lado? ¿Sí o no? Pues no tiene mucha convicción, pero vamos a esperar que sí. Miren,
Ya después, varios años después, Tito y Pablo viajaron a la isla de Creta, pues nada más para terminar con la figura aquí de Tito, es bien interesante. Viajaron a la isla de Creta, la isla de Creta era una isla de puros bandidos. De veras, eran ex soldados, pero esos soldados no eran confiables. De hecho, había un dicho de los cretenses muy fuerte porque eran bien tranzas, es decir, no eran confiables. Imagínense, estaba lleno de sicarios pues romanos, de verdad. Ellos hacían, quien los contrataba, iban y se peleaban por unos, pero al final traicionaban, no eran confiables. Pues ahí lo mandaron a Tito para que estableciera ancianos. ¿Cómo la ve? O sea, vea la tarea que tenía el hermano. Para Pablo era bien importante saber lo que Tito le informara, porque era fiel, era confiable. Amén. ¿Cuántos desean ser así? Yo sí. ¿Sí? Entonces, fíjense bien lo que pasó. El trabajo de Tito era ese, era mantener esa sana doctrina, era poner en orden lo que quedaba por hacer. Eso es lo que dice en Tito 1:5, y nombrar ancianos en cada ciudad. Y la última vez que ya con esto cierro lo de Tito, fíjense, la última vez que se menciona a Tito en la Biblia es que estuvo con Pablo durante su último encarcelamiento en Roma. Y desde Roma, Tito fue enviado a evangelizar Dalmacia. O sea, le fue a predicar a los dálmatas. ¿Cómo la ve? Sí, a los dálmatas. Y 2 Timoteo 4:10 dice, una zona que después se conoció, y usted sabe, zona de guerra ahorita, bueno, ahorita no, tiempo atrás, Yugoslavia, Serbia, Montenegro, esa zona de arriba, era Dalmacia. En los mapas antiguos ahí está. Era la zona norte de Roma, ¿no? La zona norte pegado acá noroeste, ¿no? Noroeste. No sé si también sabemos de mapas, yo y Pedro, ¿eh? Entonces, pues ahí fue donde fue enviado ya Tito al final. O sea, interesantísimo, ¿no? ¿Cuántos Titos hay aquí? Bueno. Y luego, fíjense, no cambia la narrativa Pablo. Primero, antes de darle este informe a la iglesia, de responderles, ahora sí a la respuesta de Tito al llevarles la respuesta de Corinto a Pablo, de los hermanos, la respuesta de Tito es esta carta, de Pablo es esta carta, fíjense bien. Y luego les dice, pues esto pasó, yo me quedé en trovas, estaba bien preocupado, Tito nos dice esto, y dice, y él ya está narrando aquí, dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Lo que está diciendo es, no se perdió ninguna oportunidad. ¿Me doy a entender? No se perdió la oportunidad. Donde vamos, somos fragancia, somos aroma de Cristo por la obra que Él ha hecho. Es manifiesto que conocemos a Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Y leo el 15. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Entonces, ¿qué? ¿Pasa por ahí Pedro o Ángel y huelen a rosas? ¿Será? ¿A eso se refiere la Biblia? No, está hablando en un sentido espiritual muy interesante. Ahorita lo vamos a ver. Dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Ok, me detengo ahí. ¿Se acuerdan ustedes? Esta es la figura que Pablo utiliza de una entrada triunfal. Por ejemplo, cuando los generales romanos, ya se ha dicho muchas veces esto, iban a la guerra, no sucedía cada 2 semanas ni cada 15 días, no, era cada que estaba en guerra la nación o el imperio, iban a la guerra y regresando de la guerra, cuando eran victoriosos, traían a sus soldados, los que habían peleado con ellos, traían a los cautivos, ¿sí? Fuesen reyes o esclavos. Y esa marcha que hacían por la ciudad donde llegaban, era una fiesta. Es decir,
su general, es decir, en este caso también si iba su rey, llegaba con todos estos, venía con los que pelearon, con los vencedores, y venía con los vencidos y con los hombres que muchos de ellos iban sentenciados a muerte. ¿Se está fijando la figura tan interesante? Y cuando iban pasando en esa procesión, que era impresionante, la gente quemaba incienso y ofrecían y aventaban flores. Tengo la idea de Hollywood, ¿no? Rosas. Flores. Pero eran cantidades, no como las que regala usted el día 14. Eran cantidades. O sea, el pueblo, imagínense, era una costumbre, hermanos. Y el olor la ciudad se impregnaba de incienso y de aroma de flores, olor fragante. Pero digo algo, ese olor para los cautivos era el olor de la sentencia de muerte. ¿Sí se están dando cuenta? Eso es lo que nos está diciendo Pablo. En Cristo estamos con el vencedor. Y también la doble idea, nos ha llevado cautivos. Somos de Él, somos sus esclavos, pero no vamos para muerte. Hemos vencido. ¿Sí? Es decir, lo que le pasó a Pablo, lo que le está diciendo a los corintios, hermanos, esto que pasaron ustedes, este conflicto que tuvimos entre ustedes y yo, en este caso de Pablo, fue para vida. Somos vencedores en Cristo. Amén. Que luego uno nomás se siente vencedor cuando te cae un extra, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quiénes somos en Cristo? Es lo que está diciendo Pablo. A esto se refiere cuando somos vencedores en Cristo. No es cuando te pudiste levantar 5 minutos más temprano y vencí a mi carne. Está bien, pues, si lo quieres ver en ese plano, pero no está hablando de eso, hermanos. Cuando usted vea en la Escritura, somos más que vencedores, acuérdese de esa imagen. Y en la eternidad es una figura también. Unos serán llevados cautivos para muerte, para condena eterna, y otros en victoria. Amén. Como dice 2 Corintios 5:17, sorbida es la muerte en victoria. Decía una vez, escuchaba hace muchos años a un pastor que ya falleció el año pasado, y decía que es como si la vida de Cristo absorbiera la muerte y la eliminara. Entonces, ¿en qué grupo puedo ubicar que estoy? ¿Con los que ha vencido? ¿Soy olor grato a Dios? En Cristo somos olor grato, hermanos. Es decir, vivir en Cristo, Pablo está diciendo, vivir en Cristo, agradarle a Él, servirle a Él, predicar el Evangelio, eso es una ofrenda continua de olor agradable a Dios. ¿Quién quiere ser eso? Ahora, honestamente, ahorita podemos pegarnos una olidita y decir, ¿a qué estoy oliendo delante de Dios? Nada, un silencio total, ¿no? Bueno, que nos lleve a reflexionar cómo estamos. Dios quiere eso, ¿verdad? Limpiarnos. Entonces, somos parte, mis hermanos, de esa procesión triunfal de Dios. Y eso, recordemos esto, solo ha sido posible en Cristo, que obtuvo la victoria, como dice Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Ya se puede alegrar. Y luego Pablo hace una pregunta muy, muy, muy interesante. ¿Quién está capacitado para esto? Miren, esta es una pregunta muy clave. Es que todavía no estoy listo, hermano. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Alguien hemos dicho eso? Todavía no estoy listo, hermano.
faltan 25 años de instituto bíblico, 30 de mis estudios de misiones, 40 de... No. Eres de Cristo, Él te dirá cuándo estás listo. Y no vas a estar listo porque crees que estás listo. Miren, a veces cuando pensamos que estamos listos, cuando menos listos estamos. Yo sé que parece trabalenguas, pero de verdad tenemos que depender de Él, hermanos, en todo. Para lo que Dios le haya puesto en sus manos hacer aquí, afuera, para Él, tengo que depender de Él. Quitarnos esa idea de, yo no sé hacer eso, bro. No, hombre, no, está fácil eso, brother. 30 años así predicando yo, 30 años moviéndole a los aparatos, y 30 años jalándole los alambres ahí a la guitarra. Y ¿quién te capacita? Dice Pablo, ¿quién está capacitado para llevar este ministerio, predicar el evangelio y ser un aroma agradable a Dios y a los hombres? ¿Quién está capacitado? Es una pregunta retórica. Y la respuesta dice, pues no, nadie. ¿Quién nos da la capacidad entonces? Amén. Y dice esto, mis hermanos, porque Pablo se está acordando de lo que había vivido cuando no lo reconocían como un apóstol. Y había los otros que se decían llamar los super, que no eran no eran el apóstol Pedro y ellos, no está haciendo referencia a ellos, está haciendo unos pseudo apóstoles, que son precisamente, ahorita vamos a ver quiénes eran. ¿Sí? Ok. Y dice Pablo, dice, ¿quién está capacitado para esto? Ya sabemos que es Dios quien nos capacita. Dice, pues no somos como muchos, dice. Fíjense bien hacia dónde se dirige Pablo, a recordar todo esto que habían vivido. Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Miren, aquí utiliza una palabra bien tremenda. Pablo dice, los que comercian con la palabra de Dios, es decir, los que utilizan y hacen como que viven el evangelio, pero viven y se sirven del evangelio. Y aquí le va algo más terrible, mis hermanos. Alguien puede decir, no, yo no me sirvo del evangelio porque yo no cobro ni nada. Hay gente que no es sincera delante de Dios, ni es sincera su fe a Cristo. No voltea a ver, aquí no están. Pero hay gente que no es sincera, repito, su fe en Cristo, y precisamente como no son sinceros, son personas, se me fue la idea, ya me distrajeron, son personas fraudulentas, son los que diluyen y que su ganancia, esto es lo que iba a decir, su ganancia es una ganancia personal. A veces no es monetaria, hermanos. A veces es reconocimiento, a veces es fama, a veces es que quiero hacer eso quería hacer. Eso, que yo quería estar en la alabanza, quería predicar yo quería estar allá en el audio, yo quería ser maestro de niños, eso quería hacer. Ya lo tengo, ya no me satisfizo, dijo mi mamá. Ya no trajo satisfacción a mi corazón, ya me regañó el pastor, ya esto me miró feo Pedro, el Iván también. Ya me voy de aquí, le dice, aquí no hay amor. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿O ya me desanimé porque ya no obtuve la fuente de mi ganancia? Esa es una fe fraudulenta, hermanos. Yo no estoy diciendo que aquí, no empiece a pensar que en el hermano y que solamente revisemos nuestra fe y nuestro corazón. ¿Quién es nuestra motivación? Dice, nosotros, dice Pablo, no somos los que mercadean, los fraudulentos, y utiliza esta palabra, aquellos que eran comerciantes sin escrúpulos, charlatanes, donde vendían la palabra de Dios para su propio beneficio, unos a ser adeptos, seguidores, otros ganancias económicas. Esto es lo que le había pasado a los hermanos de Corinto. Hoy en nuestras iglesias de repente ha pasado, estoy hablando en términos generales, los ha identificado.
Estoy hablando en la cristiandad en general. Esto es el símil de un vendedor ambulante, que ahorita está, no, sí, esto, no, gloria a Dios, aleluya y todo, y ¡bum!, ya no lo vuelves a ver. No era sincero, no era fiel al Señor. Y ya lo ves allá que anda con los mormones, y luego ya de repente anda en la iglesia católica, y luego, etcétera, ¿no? O después anda en las redes sociales hablando mal de Cristo y de su obra y de los hijos de Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Que Dios nos libre, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, nosotros no somos así, dice. Y luego también está hablando de aquellos que utilizan estas actividades de ser comerciantes minoristas. Pero estos tenían muy mala reputación, como les comentaba, eran como vendedores ambulantes, pues. ¿Me doy a entender? Ahora, por eso es tan importante lo que voy a decir, hermanos. Por eso es tan importante establecernos en Cristo y en una comunidad sana. Yo no estoy diciendo que esta es la única. ¿Verdad que no es la única, pastor? No es la única. Hay muchas más. Dios lo guiará. No lo estamos corriendo, pero es necesario establecerse. Es necesario, si algo aprendimos ahora en el desafío del ministerio, era fidelidad a Cristo, lealtad a Cristo. Amén. Pero esa lealtad a Cristo se debe de reflejar en nuestras responsabilidades hacia Él y hacia los hermanos. Nos debemos, hermanos, unos a otros. Entendamos esto. Yo sé que no nos gusta, pero nos debemos unos a otros. Usted tiene todo el derecho y la obligación y la responsabilidad de, si yo ando desordenadamente, venir a solas. No me va a decir aquí enfrente porque a lo mejor le contesto mal. Yo sé que también usted lo haría si lo hiciéramos así, pero puede ir conmigo a solas y decirme, hermano, yo veo esto de ti. No tanto, ¿no? Pero... Y yo también espero sentirme con la misma libertad. Nos debemos unos a otros, hermanos. Con sinceridad está diciendo Pablo. Con sinceridad de corazón. No somos fraudulentos, es lo que dice Pablo. Entonces, cuando leí esto, otro apoyo a esta idea es lo que viene en Isaías 1:22, de aquellos que vendían vino adulterado. Es decir, no todo el consejo de la palabra de Dios, y aquellos que no se conformaban con recibir todo el consejo de la palabra de Dios, sino que eran selectivos. Vamos a recordar algo, iglesia a gusto del cliente, no hay tal cosa. Yo sé que muchas cosas que se enseñan aquí en este púlpito, aquí en la Navarro, entre Padre Quino y Yucatán, no nos gustan a veces, a nuestra carne. No sé cuántas más veces o cuántas menos veces, pero no nos gustan a veces. No nos gustan. Pero es una cuestión de gustos y eso no es una justificante para ser fieles a Cristo y a su obra. Amén. Dos amén y nada más. Fíjense bien, entonces la idea de estos falsos o fraudulentos, de los que Pablo advierte, son aquellos que vendían adulteradas las cosas, adulterada la palabra de Dios, una fe adulterada. No queremos estar así nosotros. Y Pablo usa en el texto original griego, utiliza un vocablo que es mercachifles, hasta feo se oye, ¿no? Un mercachifles, pues. Un cristiano mercachifles. ¿Se imagina eso? Sí, feo, ¿no? Adulterado, diluido. Cuando vea oye, cuidado con los mercachifles. Eran aquellos que hacían una venta a clientes por poco dinero y poco prevenidos y luego desaparecían. Y ya que miraban que estaba adulterada la cosa, ¿dónde está? ¿Quién sabe? Pero le creí. Y Pablo dice no. Y ya en el capítulo 11 habla otra vez de estos falsos apóstoles que predican un evangelio distinto, diluido. Y Pablo les advierte mucho eso.
Y ya para terminar, cuando le dice que hablaban dice, no somos de los que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Esta conciencia, mis hermanos, no hay algo más alto que tener esta conciencia. Otra vez, ¿para quién vivo? ¿De quién soy? ¿De quién es usted? Hablábamos del desfile triunfal. ¿Quién lo cautivó a usted? ¿Quién me cautivó a mí? Tengo que recordar eso. Ahora, si no ha pasado, necesito decirle, rogarle al Señor que me quite de los cautivos que van a juicio y me pase a los cautivos de los vencedores. Amén. Fe y arrepentimiento en la obra de Cristo en la cruz. Le digo a los jóvenes y también a los adultos que quizá no tienen segura su confianza en Cristo. Amén. Entonces, dice él, delante de Dios, nosotros predicamos delante de Dios, nosotros vivimos delante de Dios, delante de los hombres, con sinceridad. Y esta idea de sinceridad es que pueden traer mi vida a la luz y voy a dejarme ser expuesto. Lo que decíamos hace ratito. ¿Cómo la ve, hermano? No tan muy convencido de esa parte, pero bueno, Dios nos ayudará. Entonces, Pablo, por la gracia de Dios y todos los hombres con los que él sirvió y a los que Dios le permitió alcanzar, pues llegaron a ser competentes para realizar esta labor de vivir para Dios, de servir, de predicar el Evangelio, porque Dios los capacitó y porque eran hombres que presentaban el Evangelio con sinceridad, personas dignas de confianza. ¿Sí? Así que, ¿qué haremos, hermanos, con esto? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Le damos gracias a Dios. Al terminar de esta enseñanza, vamos a dar lugar. Hoy retomamos las oraciones, el tiempo de peticiones, y va a estar a cargo nuestro hermano Víctor. Pero vamos a ponernos de pie, quien puedan hacerlo, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. ¿Sí? Señor, muchas gracias, Señor, por lo que pudimos ver en tu palabra, Señor. El corazón de Pablo, Señor, la integridad de Tito, Señor, la respuesta de los hermanos de Corinto, Señor, a la disciplina, a la amonestación que recibieron por parte del apóstol, por parte tuya, Señor, y de la cual ninguno de los que estamos aquí quedamos exentos. Tu palabra dice que tú al que amas lo corriges, que azotas, que disciplinas a los que somos tus hijos, Señor. Y nosotros no nos queremos quedar sin disciplina. No nos queremos quedar sin disciplina. Vemos la aflicción, Señor, la preocupación de Pablo por saber la respuesta de aquellos hermanos que fueron confrontados, de aquella iglesia que fue duramente, Señor, confrontada por la condición espiritual en la que estaban, Señor. Pero también vemos, Señor, que los genuinos, tus hijos, Señor, en algún momento nos podemos distraer, desviar y molestar con la disciplina, con la enseñanza, con tantas cosas, Señor. Pero al final, Señor, tú nos das la oportunidad y nos atraes a ti, Señor, nos regresas a arrepentirnos, a volvernos y afianzar nuestra fidelidad a ti, Señor, nuestra fidelidad a ti, a tu obra y a los hermanos, Señor. Yo te ruego, Señor, que podamos tomar ejemplo de la vida de Pablo, de Tito y aún de los hermanos de Corinto, Señor. Queremos ser hombres con esa preocupación como la que tenía Pablo, esa preocupación genuina por los hermanos, esa preocupación genuina por los hermanos. Y cómo, aunque se le presentaron oportunidades aparentemente piadosas, Señor, no distrajo su corazón, Señor. No distrajo esa misión que tenía de saber cómo estaban sus hermanos, de saber qué habían respondido, de saber la condición espiritual de ellos.
Y al saberlo, Señor, queremos imitar y desear ese gozo que llevó Tito, Señor, con esas noticias a toda esa región de Macedonia. Y cómo los animó, cómo los consoló, cómo esa tristeza, Señor, obró para arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a ubicar, Señor, cómo está nuestra conducta, Señor, en nuestra fe, nuestros pensamientos respecto a la fe, Señor. Y también te rogamos, Señor, que nos ayudes a apreciar, Señor, esa sinceridad que tiene que caracterizar a los hijos de Dios. No con un corazón diluido, adulterado, no llevar un evangelio diluido y adulterado, Señor, de preferencias, sino que abrace la verdad del evangelio. Lo necesitamos, Señor, cada uno de los que estamos aquí lo necesitamos. Solo tú puedes hacer esa obra en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.